Lección número 9. Instituto para la Justicia Social Louis Eben. Cursillo de la aplicación de la doctrina social de la Iglesia en economía. Vamos a estudiar, antes de entrar con la lección número 10, obviamente, un resumen de lo que es la doctrina social de la Iglesia, para en la unidad número 10 terminar con el crédito social y la doctrina social de la Iglesia. Necesitamos, queridos hermanos, contar con católicos que entiendan el problema social y lo que esto significa. En cada pobre está Cristo, un Cristo que no tiene hogar, que vive en las calles y que duerme bajo los puentes y bajo las alcantarillas. Esto no puede estar sucediendo en un país católico. No podemos seguir dándole la espalda a Cristo, a ese hermano nuestro que carece de comida y que carece de techo y que carece sobre todo de dignidad. Les invito, una vez que concluyamos este cursillo, a que lean la carta encíclica, la primera carta encíclica social de Benedicto XVI, Deus Caritas Est, Dios es amor. Ahí nos dice algo, pero bueno, muchas cosas hermosas, pero el objetivo de un orden social justo, nos dice, el objetivo de un orden social justo es garantizar a cada uno, respetando el principio de subsidiariedad, su parte del bien común. Y el ejercicio del amor por parte de la Iglesia como comunidad de amor. Así que, queridos hermanos, vivamos del amor y así llevemos la luz de Dios al mundo. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en él. Necesitamos formarnos. Repartan este cursillo, obséquienlo. Sé que hay temas que a veces son complicados en lo que respecta al crédito social, pero poco a poco, con la ayuda del Espíritu Santo, nos iremos iluminando estas ideas tan preciosas, ya que el crédito social no es otra cosa que un cristianismo aplicado. Entonces, esta lección, vamos a topar el tema de los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia. ¿Sobre qué está construida la doctrina social de la Iglesia? El objetivo de la doctrina social de la Iglesia no solo es intelectual o cognoscitivo, es decir, de conocimiento, sino también sumamente práctico y personal. Debe cambiar nuestras vidas y debe ayudarnos a asumir nuestras propias responsabilidades vis a vis del bien común, sobre todo en lo concerniente a aquellos que están en más necesidad. Los laicos, es decir, nosotros los bautizados, todos aquellos que no pertenecemos a ninguna orden religiosa, juntando también sus fuerzas, han de sanear las estructuras y las condiciones del mundo de tal forma que, si algunas de sus costumbres incitan al pecado, todas ellas sean conformes con las normas de la justicia y favorezcan en vez de impedir la práctica de las virtudes. Obrando así, impregnarán de valores morales toda la cultura y las realizaciones humanas, nos dice el documento de Lumen Gentium en su numeral 36 del Concilio Vaticano II. Recordemos que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Debemos prepararnos, como habíamos dicho. Tenemos otro documento hermoso que es el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Leámoslo. En Dios es amor, Benedicto XVI hace referencia a un escrito de San Agustín, donde dice: un Estado que no se rigiera según la justicia se reduciría a una gran banda de ladrones. ¿No es eso lo que pasa en muchos de nuestros países? El deber inmediato de actuar en favor de un orden justo en la sociedad es propio de los fieles laicos. Como ciudadanos del Estado, estamos llamados a participar en primera persona en la vida pública. Por tanto, no podemos eximirnos de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común, nos recuerda Benedicto XVI. El programa del cristiano, el programa del buen samaritano, el programa de Jesús es un corazón que ve. Este corazón ve dónde se necesita amor y actúa en consecuencia. La piedad
No escatima la lucha contra la pobreza o la miseria del prójimo. Estuve desnudo y me visteis y me vestisteis. Estuve hambriento y me disteis de comer. Estuve enfermo y me visitasteis. Estuve preso y me visitasteis. Cada vez que lo hiciste con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 36 al 40. Y ya entrando en el tema, pongámonos en las manos de la Santísima Virgen María. Santa María, Madre de Dios, tú has dado al mundo la verdadera luz. Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios, te has entregado por completo a la llamada de Dios y te has convertido así en fuente de la bondad que emana de Él. Muéstranos a Jesús, guíanos hacia Él, enséñanos a conocerlo y amarlo, para que también nosotros podamos llegar a ser capaces de un verdadero amor y ser fuentes de agua viva en medio de un mundo sediento. Hermanos y hermanas, se trata de llenar con el amor a un mundo que sufre el vacío de Dios. ¿Sobre qué está construida la doctrina social de la Iglesia? Primero, esta presentación que vamos a tener en la lección número 9 está desarrollada en 4 partes. Primero, la definición de la doctrina social de la Iglesia, su naturaleza. Como segunda parte, sus fundamentos terceramente y varias sugerencias prácticas al final. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Aunque nosotros podamos tener una idea general de qué es la doctrina social católica, es a menudo más simple eliminar nociones falsas empezando con lo que no es. La Iglesia manifiesta claramente que su enseñanza social no es un tercer camino, un camino intermedio entre capitalismo y socialismo. No es en absoluto una agenda económica o política y tampoco es un sistema. Aunque, por ejemplo, ofrezca una crítica al socialismo y al capitalismo, no propone un sistema alternativo. No es una propuesta técnica para resolver problemas prácticos, sino una doctrina moral, surgiendo del concepto cristiano del hombre y de su vocación para amar y para la vida eterna. Se encuentra en una categoría propia. La doctrina social católica no es una utopía, en el sentido de un proyecto social imposible de lograr. No intenta describir un paraíso terrenal en el que la humanidad puede lograr perfección. A pesar de todo esto, la enseñanza social católica confronta seriamente realidades y estructuras existentes y desafía a la humanidad para buscar soluciones a las situaciones sociales, políticas y económicas dignas de la dignidad del hombre, creando así un grado saludable de tensión entre las realidades temporales tal y como están y el ideal del Evangelio. La enseñanza social católica no es una doctrina estática, fija, sí es una aplicación dinámica de las enseñanzas de Cristo a las realidades y circunstancias cambiantes de las sociedades y culturas humanas. Por supuesto, los principios fundamentales no cambian, porque ellos están profundamente arraigados en la naturaleza humana, pero sus aplicaciones y juicios contingentes se adaptan a las nuevas circunstancias históricas según los tiempos y lugares. La doctrina social de la Iglesia es parte integrante del armazón de la teología y especialmente de la teología moral. De acuerdo a la redacción del Magisterio, la doctrina social de la Iglesia es la formulación exacta de los resultados de una meditación cuidadosa en las realidades complejas de la existencia de la humanidad en la sociedad y en un contexto internacional bajo la luz de la fe y de la tradición viva de la Iglesia. Es un conjunto de principios, criterios y pautas para la acción con el objetivo de interpretar las realidades sociales, culturales, económicas y políticas, evaluando su conformidad o diversidad con las enseñanzas del Evangelio, en la persona humana y su vocación terrenal y trascendente. Segunda parte, el contenido de la enseñanza social católica. El contenido de la doctrina social se expresa en 3 niveles. Primero, principios y valores fundamentales. Segundo, criterios para el juicio. Y tercero, pautas para la acción.
Principios y valores fundamentales. La doctrina social adquiere sus principios básicos de la teología y de la filosofía con la ayuda de las ciencias humanas y sociales que la complementan. Estos principios incluyen la dignidad de la persona humana, el bien común, la solidaridad, la participación, la propiedad privada y el destino universal de los bienes. Los valores fundamentales incluyen la verdad, la libertad, la justicia, la caridad y la paz. Segundo, criterio para el juicio. Ver, juzgar y actuar. Para los sistemas económicos, instituciones, organizaciones, también usando datos empíricos. Ejemplos: la evaluación de la Iglesia del comunismo, liberalismo, teología de la liberación, racismo, globalización, salarios justos, etc. Tercero, pautas para la acción. Opiniones contingentes en eventos históricos. Esta no es una deducción lógica y necesaria que surge de principios, sino también es el resultado de la experiencia pastoral de la Iglesia y una percepción cristiana de la realidad. Una opción preferencial por los pobres, el diálogo y el respeto por la autonomía legítima de las realidades políticas, económicas y sociales. Ejemplo, sugerencias para el perdón de la deuda internacional, reforma agrícola, etc. Fundaciones. El primer fundamento de enseñanza social católica es el mandato de Jesús al amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el fundamento de toda la moral cristiana y por consiguiente de la doctrina social de la Iglesia, que es parte de la moral. Jesús dijo que el doble mandamiento del amor no solo es el primero y más importante de todos los mandamientos, pero también un resumen o compendio de todas las leyes de Dios y el mensaje de los profetas. Por consiguiente, la doctrina social de la Iglesia proporciona una respuesta a la pregunta: ¿cómo debo amar yo a Dios y a mi prójimo dentro de mi contexto político, económico y social? Nuestro amor a Dios y al prójimo no consiste simplemente en una obligación semanal de asistir a la Santa Misa y el de lanzar unas monedas en el cesto en el momento del ofertorio. Debe penetrar nuestra vida entera y debe conformar nuestras acciones y nuestro ambiente al Evangelio. Este es un principio muy importante para poder superar la tendencia a ver a la economía o a la política como algo totalmente separado de la moral, cuando de hecho es precisamente allí que un cristiano hace que su fe influya en materias temporales. El mandamiento de amar, por consiguiente, debe representar la fundación general de la doctrina social de la Iglesia. Hay, sin embargo, también fundamentos específicos que pueden resumirse en 4 principios básicos de la totalidad de la doctrina social de la Iglesia, 4 columnas en las que el edificio entero se apoya. Estos principios son la dignidad de la persona humana, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad. La dignidad de la persona humana. El primer principio básico es el de la dignidad de la persona humana, que provee el fundamento de los derechos humanos. Para pensar correctamente sobre la sociedad, la política, la economía y la cultura, uno debe entender primero propiamente quién es el ser humano y cuál es su bien real. Cada persona creada a imagen y semejanza de Dios tiene una dignidad inalienable y debe tratarse por consiguiente siempre como un objetivo y no solo como un medio. Cuando nuestro Señor Jesús, usando la imagen del buen pastor, habló sobre la oveja perdida, Él nos enseñó lo que Dios piensa sobre el valor de la persona humana individual. El pastor deja las 99 ovejas en el desierto para buscar a la perdida. Dios no piensa en masa sobre los seres humanos o en porcentajes, sino como individuos. Cada uno es precioso para Él, irreemplazable. En su carta encíclica Centésimos Annus, el Papa Juan Pablo II subrayó la centralidad de este principio y nos dice: es necesario tener presente que el hilo principal y en un cierto sentido
el principio guía de la doctrina social de la Iglesia es una mirada correcta de la persona humana y de su único valor, ya que el hombre es la única criatura en la tierra que Dios legó para sí mismo. Dios ha impreso su propia imagen y semejanza en el hombre, confiriendo en él una dignidad incomparable. De ahí que la Iglesia no piensa primero en términos de naciones, partidos políticos, tribus o grupos étnicos, sino de la persona individual. La Iglesia, como Cristo, defiende la dignidad de cada individuo. Ella entiende la importancia del Estado y de la sociedad en los términos de servicio a las personas y a las familias, en lugar de como es hoy en día, al revés. El Estado tiene el deber en particular de proteger los derechos de las personas, derechos que no son dados por el Estado, sino por Dios, el Creador. El bien común. El segundo principio clásico de la doctrina social de la Iglesia es el bien común. El Concilio Vaticano II, lo define como el total de la suma de condiciones sociales que permiten a las personas, o como grupos o como individuos, el alcanzar su perfección más totalmente y más fácilmente. El hombre, creado a la imagen de Dios, que es comunión trinitaria de personas, no logra su perfección en aislamiento de otros, sino dentro de las comunidades y a través del regalo de sí mismo que hace posible la comunión. El egoísmo que nos insta a que busquemos nuestro propio beneficio para detrimento de otros es superado por un compromiso al bien común. El bien común no es exclusivamente mío o suyo, y no es la suma de lo bueno de los individuos, sino que crea un nuevo sujeto, nosotros, en el que cada uno descubre su propio bien en comunión con otros. Por consiguiente, el bien común no pertenece a una entidad abstracta como el Estado, pero a las personas como individuos llamados a la comunión. El hombre es fundamentalmente, y no sólo circunstancialmente, social, relacional e interpersonal. Nuestro bien común también es necesario para nuestro propio perfeccionamiento, significando para mí propio bien personal. Cada persona crece y alcanza el perfeccionamiento dentro de la sociedad y a través de la sociedad. De ahí que el bien común es distinto de, pero no en oposición, al bien particular de cada individuo. Muy a menudo, su bien y mi bien se reúnen en nuestro bien común. El bien común, en cambio, se opone al utilitarismo, la idea de la posibilidad más grande de felicidad para el número más alto posible de las personas, lo que inevitablemente lleva a que la minoría esté subordinada a la mayoría. Por consiguiente, la excelencia y la inviolabilidad de la persona humana individual excluyen la posibilidad de subordinar el bien de unos al de otros, convirtiendo así los primeros en un medio para la felicidad de otros. Subsidiariedad. El tercer principio clásico de la doctrina social es el principio de la subsidiariedad. Se expresó primero bajo ese nombre por el Papa Pío XI en 1931 en su carta encíclica Quadragésimo Anno. Este principio nos enseña que las decisiones de la sociedad deben quedar al nivel más bajo posible, por consiguiente al nivel más cercano a aquellos afectados por la decisión. Este principio fue formulado cuando el mundo fue amenazado por sistemas totalitarios como el comunismo, con sus doctrinas basadas en la subordinación del individuo a la colectividad. Nos invita a buscar soluciones a los problemas sociales en el sector privado antes de pedir al Estado que interfiera. Incluso, previo a la encíclica de Pío XI, el Papa León XIII insistió en los límites necesarios a la intervención del Estado y en su carácter instrumental, ya que el individuo, la familia y la sociedad son anteriores al Estado, y ya que el Estado existe en orden de proteger sus derechos y no de ahogárselos. Por ejemplo, la decisión de enviar a los hijos a una escuela católica o a una escuela específica es de los padres y no del Estado.
La solidaridad. El cuarto principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia solo fue promulgado recientemente por su santidad el Papa Juan Pablo II en su carta encíclica Solicitus Rei Socialis de 1987. Este principio se llama el principio de la solidaridad. Enfrentado con la globalización, la interdependencia creciente de las personas y poblaciones, nosotros debemos tener presente que la familia humana es una. La solidaridad nos invita a aumentar nuestra sensibilidad por otros, sobre todo por aquellos que sufren. Pero el Santo Padre agregó que esa solidaridad no es simplemente un sentimiento, sino una virtud real que nos permite que asumamos nuestras responsabilidades entre sí. El Santo Padre escribió: esa solidaridad no es un sentimiento de compasión vaga o de poco dolor a los infortunios de tantas personas, aquellos que están cerca o lejos. Al contrario, es una sólida y perseverante determinación para comprometerse a sí mismo al bien común, es decir, al bien de todos y de cada individuo, porque todos nosotros somos realmente responsables de todos. Consejos prácticos. Me gustaría por último esbozar 5 sugerencias prácticas con respecto a la aplicación de la enseñanza social católica, sobre todo para nosotros los laicos. Estudiemos, leamos y tengamos preciso y buen conocimiento de las enseñanzas sociales de la Iglesia para poder exponerlos con convicción y claridad y asegurarnos que lo que nosotros enseñamos en el nombre de la Iglesia es eficazmente lo que la Iglesia enseña y no nuestras propias opiniones personales. La humildad, para no tener que saltar de los principios generales a los juicios concretos definitivos, sobre todo cuando es expresado de una manera categórica y absoluta. Nosotros no debemos ir más allá de las limitaciones de nuestro propio conocimiento y competencia específica. El realismo, evaluando la condición humana, reconociendo el pecado, pero dejando espacio para la acción de la gracia de Dios. En medio de nuestro compromiso al desarrollo humano, nunca perdamos de vista que la vocación del hombre es sobre todo el de ser santo y disfrutar de Dios eternamente. Evitemos la tentación de usar la doctrina social de la Iglesia para beneficio propio, ya sea a nivel social, político, empresarial. Y por último, sepamos cómo cooperar estrechamente con otros fieles laicos, formándolos y enviándolos como otros evangelizadores del mundo. Nosotros somos los verdaderos expertos de nuestros campos de competencia social, política, económica, moral, y tenemos la vocación específica de transformar las realidades temporales según el Evangelio. Cuando arrecian las injusticias y crece dolorosamente la distancia entre pobres y ricos, la doctrina social en forma creativa y abierta a los amplios campos de la presencia de la Iglesia debe ser preciso instrumento de formación y acción. Que Dios nos bendiga.